María Elizabeth Gutiérrez Fernández, doctorante del convenio de la Universidad de Margarita con la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, cursante de la Cátedra de Derecho Penal Internacional. A continuación voy a disertar los puntos que mi compañero Marcos Ramírez disertó. Los puntos tales son a los aspectos sustantivos, los aspectos objetivos del derecho penal internacional, cooperación de los estados partes y la implementación en Venezuela. Cuando estamos hablando de los aspectos sustantivos en materia penal, estamos hablando de la esencia de los delitos. Necesariamente tenemos que irnos al artículo 5 del Estatuto de Roma, el cual los clasificó en 4 grupos, que son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Se puede considerar como crimen internacional a toda conducta que constituya una violación grave del principio de jus cogens, que significa derecho común obligatorio, impositivo, necesario del derecho internacional. La Corte se ocupará de los crímenes más graves que cometen los individuos, como genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Estos crímenes se especifican en el Estatuto y se definen de forma muy cuidadosa para evitar ambigüedad o vaguedad. Y recordemos que en materia legal es necesario que la conducta se encuentre previamente en forma taxativa explicada en forma específica. Por ello, la Corte abocará también los crímenes de agresión, cuando los estados partes se pongan de acuerdo sobre su definición. Esto es lo que está ocurriendo con el delito de agresión. Los primeros tres delitos sí están bien especificados, pero con lo que respecta al delito de agresión, aún no se han puesto de acuerdo y por eso no existe una definición taxativa. Y por ello es necesario que se definan cuáles son los elementos, las condiciones necesarias para que la Corte ejerza jurisdicción en este tipo de delitos. El genocidio constituye la lista de los actos concretamente prohibidos, por ejemplo, matar, causar daño grave, cometidos con el intento de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los crímenes contra la humanidad cubren una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de apartheid. El genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan independientemente de que se realicen en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Los crímenes de guerra se aplican a violaciones graves de las convenciones de Ginebra de 1949 y contra otras violaciones que se enumeran en el Estatuto cometidas a gran escala en conflictos armados internacionales. En los últimos 50 años, las violaciones más graves de los derechos humanos no han ocurrido en conflictos internacionales, sino dentro de los estados. Por lo tanto, el Estatuto de la Corte incorpora las normas de la ley humanitaria internacional contemporánea que condenan como crímenes de guerra las violaciones graves que se cometen en los conflictos armados internos, que no sean perturbaciones internas o motines. Las definiciones de los crímenes que contiene el Estatuto de Roma son el producto de años de arduo trabajo realizado por muchas delegaciones y por sus expertos. Cada definición está formulada de manera precisa para que refleje las normas internacionales existentes y está redactada de acuerdo con los requisitos de claridad de la justicia penal. A los jueces de la Corte se les exige que interpreten las definiciones de manera estricta. No hay extensión a la analogía, ellos están obligados a cumplir estrictamente la norma. Su objetivo es establecer normas internacionales objetivas y evitar decisiones arbitrarias. En caso de ambigüedad, las definiciones se deben interpretar en favor del acusado. Los crímenes de guerra se aplican a violaciones graves de la Convención de Ginebra de 1949 y a otras violaciones graves que se enumeran en el Estatuto, cometidas a gran escala y conflictos armados internacionales. En los últimos 50 años, las violaciones más graves de los derechos humanos no han ocurrido en conflictos internacionales, sino dentro de los estados. Por lo tanto, el Estatuto de la Corte incorpora las normas de ley humanitaria internacional contemporánea que condenan como crímenes de guerra las violaciones graves que se cometen en los conflictos armados internos que no sean perturbaciones internas o motines. Tanto los estados como las organizaciones no
gubernamentales apoyaron ampliamente en la Conferencia de Roma la inclusión de la agresión como un crimen. Sin embargo, no hubo tiempo para llegar a una definición de agresión que fuera aceptable por todos. Como consecuencia de ello, el Estatuto establece que la Corte no puede ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión hasta que se llegue a un acuerdo en una conferencia de revisión por los Estados partes sobre la definición, elementos, condiciones necesarias para que la Corte ejerza jurisdicción sobre la agresión. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene competencia exclusiva para determinar si se ha cometido un acto de agresión. El Estatuto determina que el texto final sobre el crimen de agresión debe ser consecuente con las respectivas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. A continuación voy a explicar cuáles son los aspectos adjetivos, es decir, los aspectos procesales, cuáles son los pasos a seguir en caso de que la Corte Penal Internacional inicie una investigación. Se requiere que sea un caso remitido al fiscal por un Estado parte del Estatuto o, recordemos que nuestro compañero dijo que otra forma de inicio a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras analizar la información relativa del caso, este fiscal y concluir que existen elementos suficientes para comenzar una investigación y que el caso cumple con todos los requisitos de competencia expuestos anteriormente, el fiscal, con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, podrá eliminar la investigación sobre la situación en la que presuntamente se haya cometido crímenes con competencias de la Corte. Una vez que determine comenzar la investigación, se debe notificar a todos los estados parte de este Estatuto de Roma y a los que, a pesar de no ser del tratado, ejercieron jurisdicción sobre los crímenes. La decisión adoptada respecto a la competencia de la Corte Penal Internacional sobre su admisibilidad, en caso que pueda ser impugnado por la persona acusada o por el Estado que tenga jurisdicción sobre el caso. Durante la etapa de investigación, el fiscal debe tomar en cuenta la naturaleza de los crímenes, los intereses y las circunstancias personales de las víctimas, así como ampliar la investigación a todos los hechos o pruebas pertinentes para poder determinar la responsabilidad penal individual. Después de iniciar esta investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá emitir a solicitud del fiscal una orden de detención en contra de la persona acusada cuando existan motivos razonables para creer que cometió el crimen. O bien, el fiscal podrá solicitar que en lugar de una orden de detención se dicte una orden de comparecencia con el fin de garantizar que el acusado comparezca en el juicio o evitar que impida el desarrollo de la investigación o continúe cometiendo crímenes. Él va a ponderar, va a evaluar dependiendo qué tipo de delito se le está acusando a esta persona, le dicta orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Durante la audiencia de confirmación de cargo, el fiscal debe presentar las pruebas relativas a cada uno de los cargos, de confirmarse los cargos. El caso es remitido a la sala de primera instancia asignada para conocer del mismo, a fin de que se inicie el juicio mismo, el cual debe ser público. La persona acusada debe estar presente durante la sustanciación del juicio, a menos que su presencia afecte el desarrollo del juicio. Una vez concluidas las actuaciones de las partes en el juicio y presentados los alegatos finales, la Sala de Primera Instancia considerará las pruebas presentadas para determinar la responsabilidad del acusado. El fallo debe contener una exposición completa de la evaluación de las pruebas y del juicio, así como de sus conclusiones. En caso de que el fallo sea condenatorio, la Sala de Primera Instancia impondrá la pena que considera apropiada. La pena podrá decidirse en la misma audiencia en la que se dicte o se conoce el fallo. La Corte Penal Internacional podrá imponer una de las siguientes penas a quien encuentre penalmente responsable por la comisión de un crimen de su competencia, tales como privación de libertad, prisión por un número determinado que no sea de 30 años o privación de la libertad a perpetuidad, en casos excepcionales cuando la gravedad lo amerite, cuando así lo amerite. Cuando la persona sea encontrada culpable por más de un cargo, se deberá imponer una pena por cada uno de ellos, además de una pena común, la cual no podrá ser inferior a la más alta de las penas impuestas para cada cargo y no deberá ser superior a 30 años, a menos que se determine la prisión perpetua. Estas penas serán pagadas en el estado designado por la presidencia de la Corte, elegido entre los países que han manifestado su disposición
de recibir a personas condenadas por la Corte Penal Internacional. Además de las penas privativas de libertad, la Corte podrá imponer multas o decomisar productos, bienes que procedan del crimen. El fallo de la Corte Penal Internacional debe contener una exposición completa de la evaluación de cada una de las pruebas del juicio. Si el fallo es condenatorio, la Sala de Primera Instancia impone la pena que considere apropiada, de conformidad con las normas sobre el debido proceso reconocidas por el derecho internacional. Las decisiones y fallos emitidos podrán ser apeladas por las partes en los procesos de ante la Sala de Apelaciones. Con lo que respecta a la cooperación de los Estados, el sistema de justicia penal internacional que subyace a la ratificación del Estatuto de Roma debe ser comprendido como un sistema compuesto en dos pilares esenciales. Por una parte, la Corte encargada de perseguir y juzgar los casos más graves de crímenes internacionales que no estén siendo o están siendo adecuadamente investigados o perseguidos, y por otra parte, los Estados competentes. Los Estados se encargarán de ejecutar lo necesario para facilitar la investigación y hacer cumplir lo resuelto por el tribunal. Si alguno de los pilares falla, la estructura es un conjunto que también falla en su totalidad. La relevancia de la referida cooperación entre estos estados se explica por el hecho que el estatuto fijó las bases orgánicas e estructurales necesarias para el funcionamiento de la Corte. Sin embargo, esta se encuentra desprovista de un aparato propio a través de la cual se puede ejecutar o implementar sus decisiones en el territorio de los estados. La sección 9 de los estatutos y las reglas de procedimiento y pruebas regulan la cooperación internacional y la asistencia judicial entre los estados y la Corte. En tal instrumento, la cooperación es concebida como una obligación para los estados parte de conformidad con lo previsto en el artículo 86 y 88 del Estatuto de Roma. Adicionalmente, se encuentra asociada precisamente el principio de complementariedad que rige las relaciones entre los estados y la Corte, ya que la implementación de las labores de la Corte requiere la contribución y colaboración de los estados, como la Corte sobre la base del sistema preexistente complementa y no reemplaza, es decir, que primero verifica que efectivamente se haya cumplido en cada uno de estos estados parte su juicio y no se logró a su criterio justicia o desea que se aplique justicia internacional, pero primeramente tiene que verificar la justicia interna. Forma también parte de la lógica del sistema el hecho de que para poder actuar necesita la cooperación de los estados y otros sujetos. Por lo tanto, la colaboración le resulta esencial para investigar debidamente las comunicaciones y revisión que recibe, reunir las pruebas para aprobar los cargos de juicio para dar cumplimiento a sus decisiones, ejecutar sus órdenes de detención, celebrar acuerdos, proteger a las víctimas y testigos, obtener la inmunidad para sus agentes que desarrollan labores en este terreno. Así entonces, tanto el referido principio de complementariedad como la estructura y funcionamiento que fue concebida para la Corte explican la relevancia de la cooperación entre los estados partes. En concreto, y como consecuencia de este marco normativo, los estados partes y autoridades deben garantizar que en su territorio la Corte pueda llevar a cabo una investigación efectiva, practicar allanamientos, localizar bienes, ubicar y proteger a víctimas, testigos y detener y entregar a personas acusadas. Para ello, los países que no encuentren sus disposiciones apropiadas deberán generar marcos normativos que se adecúen a los probables requerimientos de la Corte. En tal sentido, en el artículo 88 del Estatuto de Roma, consagra el deber de garantizar la existencia de procedimientos internos destinados a una cooperación eficiente. En términos generales, dichos cuerpos normativos deben consagrar procedimientos claros que permitan el diligenciamiento ágil y eficaz de cada acto de asistencia solicitado por el Tribunal Internacional. Con lo que respecta a la implementación del Estatuto de Roma en Venezuela, el Estatuto de Roma en Venezuela de la Corte Penal Internacional está respaldado por la voluntad de 139 países que lo aprobaron y 89 que lo han ratificado, siendo el 11º del mundo y el primero de Iberoamérica en hacerlo fue Venezuela. Este Estado constituye una obra de gran importancia y de gran paso, y crear un sistema jurídico codificado.
Su eficiencia y eficacia depende no solo de que se adhiera a mayor número de estados posible, especialmente los escépticos como Estados Unidos, sino también en la correcta y justa aplicación de sus normas. Esta jurisdicción penal internacional funciona de manera complementaria, es decir, cuando el país no puede tipificar los delitos y establecer el delito, proceso el cual debe realizar su enjuiciamiento con las garantías constitucionales requeridas, Venezuela suscribe el estatuto mediante la ley aprobatoria el 13 de diciembre de 2001 y entró en vigencia en nuestro país el 1 de julio de 2002. Es necesario destacar que la justicia, la legislación penal interna no ha previsto regulación general expresa en relación con los delitos de lesa humanidad, por lo que necesariamente corresponde a la Corte Penal Internacional tipificarlo. De modo que la persecución de delitos como genocidio, lesa humanidad, no es posible considerarlo como actos que puedan conocer y juzgar la jurisdicción venezolana, debido a que a pesar de la obligación territorial no se ha dado la reforma legislativa para tipificar estos delitos como parte de la normativa interna. Vale acotar que Venezuela es Estado parte del convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de conformidad en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, de la ONU, en diciembre de 1948, desde marzo de 1960. Por lo tanto, en Venezuela el genocidio o delito de lesa humanidad no es punible, salvo por las conductas punibles residuales que se puedan coincidir con la regulación internacional. Lo que no significa que queden impunes, sino que nos iríamos a la jurisdicción internacional. Sin embargo, aunque suene paradójico de suceder en Venezuela conductas de este orden, es indudable que puede manifestarse la justicia internacional, ya que Venezuela suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin que hubiera existido ningún tipo de cuestionamiento sobre los aspectos que podría contradecir y fuera interno e incluso con relación a la conducta inadvertida. De tal sentido, Venezuela, al no reconocer la jurisdicción extraterritorial, caso de genocidio, que como se dijo ya anteriormente, debe estar en una reserva legal, pero al suscribir el convenio y ratificar el mismo, forma parte del genocidio como parte del delito a nivel internacional. Entonces, Venezuela no puede extender su fuero judicial a casos ocurridos fuera de su frontera, salvo las actuaciones de extraterritorialidad que, ajustadas a su tipicidad, sean reconocidas internamente, que puedan ser perseguidas bajo el principio de defensa y protección, jurisdicción complementaria, es decir, la justicia internacional. Esto, por supuesto, no es el caso de genocidio, ni mucho menos de los crímenes de lesa humanidad. Aparte de lo expuesto, el momento de Venezuela suscribir el tratado, reconoció que la única instancia internacional para ejercer la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional, y de esto no hay vuelta atrás. Con esto he concluido la parte adjetiva, sustantiva y los convenios de los estados parte de esta Corte Penal Internacional y cuál es la posición que Venezuela ha asumido al respecto. Que tengan todos feliz tarde.